Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Club Selecto. El día de hoy estamos con Santiago Gómez, un psicólogo. Es una persona pues que hace poco conocí y que tiene mucho por contar, tiene muchas experiencias. Entonces, Santi, no sé si quieres presentarte ahí como brevemente, cuántos años tenés, qué te gusta, no sé. Juan, muchas gracias por la invitación. Para mí es pues como un placer estar aquí teniendo la oportunidad de compartir un poco sobre la experiencia que he vivido trabajando pues en el tema de la juventud y sobre todo en el proceso de resignificar proyectos de vida. Como ya lo mencionaste, soy Santiago Gómez, tengo 26 años y actualmente trabajo como psicólogo en el Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo. Súper, Santi. Santi, yo quiero que empecemos como por, no sé, últimamente se me ha vuelto muy común decir Génesis, pues como el inicio. Eh, no sé, ¿cómo decidiste estudiar psicología? ¿O cómo fue ese tránsito por ese amor o esa pasión que por el ejercer? Es una elección que se fue haciendo de forma gradual. Inicialmente pues surgió el interés a raíz de que tuve un profesor en el colegio, en el bachillerato, que era psicólogo, que de alguna forma me fue inclinando hacia esa elección pues a través de lecturas, de los temas que se discutían en clase, y con el paso del tiempo es una decisión que se reafirmó cada día más. Y como estudiante de psicología, no sé, ¿qué experiencias nos puedes contar? Porque también hay muchas personas que nos ven, muchos pelados que apenas están en el colegio, o que ya están en ese proceso de elección de carrera. Vos como psicólogo, obvio, ¿qué palabras o qué experiencias o qué recomendaciones les puedes dar a ellos como para ingresar o para que se motiven? Principalmente sentir vocación, porque la psicología es un asunto de siempre estar en posición y disposición a ayudar a otras personas. Entonces, realmente es buscar como ese llamado interior a preguntarse qué es lo que realmente me motiva, si realmente me motiva a estar de alguna forma dándole prioridad a las dificultades que puedo encontrar, que las personas a mi alrededor están viviendo, que mi sociedad, que mi barrio, que mi ciudad, y si me siento realmente comprometido con encontrar soluciones desde lo individual hasta las situaciones o condiciones que tienen pues como un nivel más complejo, más grupal, más colectivo a nivel de ciudad. Santi, quizás eh, tú tuviste un profesor que te inspiró, ¿sí o qué? Sí, Pero ¿cómo fue o por qué te inclinaste o qué te dijo? ¿Cómo te dio amor por la psicología? eso fue en un momento en una clase de ética. Empezamos a discutir un tema relacionado pues como con dilemas morales. Y realmente a partir de ese momento fue que me empezó como a llamarle la atención todo este tipo pues de temáticas. Posteriormente en conversaciones con el profesor me fue recomendando lecturas y así cada día me fui inclinando y orientando hacia el estudio de esta profesión. ¿Hay una rama en especial que te gusta o, pues, en la que te dedicas, me imagino? Inicialmente mi profesor pues tenía una orientación psicoanalítica o dinámica y siempre me llamó la atención pues como este campo, pero actualmente en temas laborales todas las intervenciones se hacen pues como desde una orientación cognitivo-conductual. Entonces te has dedicado, mejor dicho, como a orientar proyectos de vida. Sí, señor. Entremos entonces un poquito como en ese tema de que hoy te dedicas. No sé, si nos quieras contar cómo fue que paraste ahí en ese lugar donde trabajas hoy por hoy. A Que ver, realmente, pues, por ejemplo, lo que conozco, pues que ya hemos hecho la visita previamente, me parece muy lindo como a lo que te dedicas, porque es básicamente dar esa oportunidad que tanto mencionamos y orientar a esos pelados que realmente, pues, o sea, están muy jóvenes en un proyecto de vida que apenas va a iniciar.
¿Cómo es ese, o, bueno, sí, cómo paraste ahí? La vida es muy paradójica y uno se da cuenta con el paso del tiempo de que resulta estando en el lugar que necesitaba estar. De alguna forma, en la universidad, con unos compañeros teníamos que hacer una pasantía de prepráctica y se nos abrieron las puertas pues por un conocido que trabajaba previamente en este lugar. Hicimos pues la pasantía, el recorrido, algo parecido a lo que ustedes hicieron en su Sí, momento cuando nos visitaron y quedé pues como enamorado de los procesos, de las historias y de todo lo que se realiza en este lugar. Luego cuando me graduó empiezo a mandar hojas de vida y fue un poco complejo conseguir el primer empleo. Entonces tenía un amigo trabajando allí, él manda mi hoja de vida y yo literalmente pues no me di cuenta, sino que me llamaron, tenemos tu hoja de vida y queremos que te presente una entrevista y yo fui sin estar preparado y sin tener pues como una claridad bien ahí en el tema. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo me presento a la entrevista, el cargo al cual estaba aspirando era un cargo de formador de apoyo, no era como psicólogo. sí. Y en ese cargo de formador de apoyo era un cargo realmente nuevo en la institución porque se había derrumbado un muro. Entonces yo entré porque se derrumbó un muro en la institución. Sí, Y como yo no era psicólogo de base ni tenía el rol de psicólogo en la institución, entonces yo tenía que estar encerrado en la sección con los muchachos durante toda mi jornada de trabajo. Es decir, yo no tenía una oficina donde me iba a hacer mis informes, sino que yo vivía, dormía, bueno, dormía no, pero comía y estaba absolutamente durante toda la compartías jornada mucho diaria. tiempo con Exacto, ellos. y fue algo supremamente enriquecedor. Creo que de otra forma no hubiera sido lo mismo y no hubiera tenido el mismo significado para mí este trabajo si no hubiera pasado por la experiencia de realmente compartir con ellos durante las 9 horas de mi jornada laboral, porque en ningún momento estaba yo solo en una oficina, sino viendo a los muchachos en su ambiente natural, en sus dinámicas normales, y eso realmente enriquece mucho la mirada profesional y sobre todo reafirma el compromiso humano con la labor que se realiza. Es muy chévere porque realmente uno dice que, o sea, el amor lo cogiste literalmente juntándote de todo eso y conociendo a todos los pelados. Porque quizás tienen un cargo de oficina, quizás no hubieras encontrado esa pasión. ¿O tú qué crees? Exactamente. Muchos profesionales pues están en su oficina, sacan al pelado, hacen su intervención y vuelven y regresan a la sección, pero las intervenciones mías eran ahí en medio de los 30 pelados y yo veía al pelado realmente cómo era, porque muchos realizan el proceso pues buscando un beneficio en que el juez en base a su comportamiento positivo les dé un cambio de medida, que su equipo pues que psicosocial de base que no está con ellos todo el día pues realmente no tiene esa mirada como integral de en qué ha avanzado el muchacho, en qué proceso se encuentra, qué habilidades, qué aprendizaje realmente adquirió. En cambio, uno estando ahí, el pelado no va a tener oportunidad ni de fingir, ni de decir un montón de cosas bonitas y realmente hacer otras, sino que uno aprende a conocer pues como totalmente las condiciones, las características y los propósitos de los muchachos. Tú eres partidario de un trabajo de campo, siempre un trabajo Sí, de campo. sí, Es muy totalmente, funcional. totalmente. Y, Santi, ahorita mencionaste ese proceso de salir de la universidad y, pues sí, ya ponerse pues como a buscar trabajo. ¿Cómo es ese proceso o cómo lo podemos asimilar? No solamente desde tu punto de vista, sino pues obviamente desde tu punto de vista como psicólogo, pero a las demás personas que estudian otras carreras, que quizás están desmotivados porque ya se van a graduar y no han encontrado un lugar, o quizás ya se graduaron y no han tenido la suerte pues como de ser contratados. ¿Cómo se puede desde la psicología como, no sé si es de encontrar una motivación o pues sí, Pues en mi caso, yo diría que tuve la fortuna de que todo se dio con un propósito. Yo no lo tenía claro,
ni fue algo pues intencional de mi parte, pero luego con el paso del tiempo me fui dando cuenta de ese tipo de cosas, porque para mí no hubiera sido lo mismo ser psicólogo en una empresa en el área de gestión humana, recibiendo hojas de vida, haciendo procesos de selección, realmente no me hubiera llenado. Y yo digo que si en alguna de las muchas empresas que envié la hoja de vida me hubieran llamado, pues realmente no tuviera el propósito que tengo ahora, ni el compromiso, ni los proyectos, pues con con el ánimo de fortalecer la construcción y la orientación de los proyectos de vida de esos muchachos. Y bueno, yo creo como que también hablemos un poquito de esa parte de, pues aprovechando que eres psicólogo, de esa parte de cómo abordar un fracaso. Quizás tú en tu área, pues también hay muchachos adentro de la institución que, no sé, tienen cierta pelea con fracasar o con ese miedo que puede tener uno al salir también. ¿Cómo puede lidiar uno con esas cosas? Que al final cualquier situación para el ser humano puede representar un aprendizaje. Y en este caso, pues algo negativo que yo veía en su momento, que era la dificultad para obtener el primer empleo, pues resultó siendo algo que me dio de alguna forma un propósito en la vida. Como te lo dije anteriormente, no hubiera sido lo mismo yo llegar a trabajar en un colegio de muchachos normales, donde uno cumple con su horario de oficina y ya se dedica a sus asuntos, sino que esto es algo que realmente lo moviliza a uno a generar cambios, no solo en los muchachos, sino en las condiciones sociales que muchas veces son el origen también de las problemáticas que ellos presentan. Total, total. Y me parece pues que, pues me parece muy bonita la labor y la orientación que quizás es personalizada, la que tú haces con los pelados, porque obviamente hay condiciones entre cada uno y que tú lo que haces es encargarte de uno. ¿Tú los coges por días o cómo es? Pues no sé, una horita es, entonces sales con él, compartes con él o cómo es Eso esa depende, consulta, se eso podría es decir consulta o orientación porque realmente pues psicoterapia no realizamos, hacemos un proceso de orientación psicológica. Pero eso depende mucho pues de las dinámicas institucionales porque si en un momento determinado se presenta una agresión entre dos muchachos o hay una situación familiar que desborda emocionalmente al muchacho, pues hay que darle prioridad que a lo que uno tenía establecido o agendado en el momento. Entonces es básicamente como vivir el día a día porque allá es una infinidad de situaciones que se presentan. Entonces, ¿te parece pues, yo sé que te parece súper chévere, pero tienes compañeros que quizás trabajan en colegios o no? sí, claro. ¿Y qué te comentan ellos? Pues no sé, me imagino que es un mundo obviamente muy diferente, pero no sé, quizás puede que allá se avance más o acá se avance más. A ver, Pues a nivel de según, proyectos de vida. según lo que he conversado y lo que uno conoce, creo que el poder transformador que uno logra en el espacio en el que me encuentro es muchísimo más fuerte que en cualquier otro escenario, porque, a ver, el trabajo que se realiza con estos muchachos va a incidir no solamente en la vida de ellos y en la de su familia, sino tener de alguna forma influencia en dinámicas sociales, porque un muchacho de estos perfectamente en 20 años puede ser el más buscado del país y tener sumando pues muchísimas personas delinquiendo, entonces puede ser un factor generador de violencia. Un solo muchacho de estos que reoriente su proyecto de vida y se enfoque en asuntos laborales o académicos, pues va a tener una incidencia muy grande en lo que son los índices de seguridad, en los índices de criminalidad y en muchas problemáticas sociales. Es muy chévere porque básicamente es darle un giro de 360 grados a la vida de... No es lo mismo Bueno, no tú, es de 180, ¿cierto? Es de 180 grados a la vida de un pelado de estos. sí, no es lo mismo tú trabajar con un niño que tiene sus problemáticas dentro de la normalidad en su familia y que uno sabe que medianamente a pesar de sus dificultades va a resultar trabajando, estudiando y teniendo pues como una vida digamos que normal a un muchacho de estos que desde su infancia ha pertenecido a grupos armados y que ha estado envuelto en un montón de dinámicas que no son pues como lo deseable.
Bueno, Santi, pasando a otro tema, sin, sin dejar pues el anterior, que es muy importante. ¿Qué opinas o qué piensas tú acerca de ese boom, acerca de la ansiedad? Que a todos, pues la ansiedad es una condición que se está presentando más que todo en la juventud. ¿Qué opinas tú acerca de eso? Generalmente, como seres humanos, tendemos a evadir y a disfrutar lo que tenemos aquí y ahora. Entonces, nos preocupamos más por lo que va a pasar mañana, por las consecuencias de nuestras decisiones que aún no hemos tomado, y esto genera pues que no tengamos como nuestro asiento en la realidad y que podamos tener como ese disfrute de las cosas que me apoyan, que me brindan un soporte en la vida y de las que puedo disfrutar en este momento actual. Y aparte, pues yo sé que recibes muchos casos de ansiedad allá, ¿cierto? Más que Sí. todo por el encierro. Generalmente también se presenta mucho cuando los pelados saben que están próximos a salir, entonces viven de una forma muy intensa los últimos días de su proceso. Pero es con la expectativa de qué va a pasar o cómo está la sociedad. Las dos cosas, las dos cosas. Primero, enfrentarse a vivir una realidad donde ellos van a ser los completos responsables de sus decisiones. Aquí están en un contexto donde tienen un montón de personas que están orientándolos, guiándolos de alguna forma, diciéndoles qué hacer y saben que en unos pocos días, horas, pues van a enfrentarse a una realidad donde ellos van a tener que tomar todas las decisiones y han estado en un lugar durante 4 años que les ha dicho exactamente qué hacer, cómo hacerlo y en qué momento, y eso genera pues también como mucha ansiedad en ellos. Y la depresión, ¿vos qué opinas? En el contexto en el que me encuentro es algo pues que es muy común que se presente, pero que con el paso del tiempo, que con la orientación psicológica que se recibe por parte de los profesionales en la institución y sobre todo también con el apoyo de psiquiatría y de la medicación, pues es algo que se va trabajando y que va teniendo un impacto menos negativo en el proceso de los muchachos. Súper Santi. Bueno, entonces, esto fue el podcast del día de hoy. Obviamente, pues te agradezco por compartir este espacio. La idea es que a medida pues que vamos a generar este contenido en esta institución, también vayamos haciendo como aportes, que nos reunamos y compartamos pues al público los logros de ellos como, como pertenecientes a la institución, que es lo que queremos dar a conocer a nivel nacional. Entonces, muchas gracias. Eh, esperemos el próximo podcast. Suscríbanse, denle a la campanita y